Buenos días o buenas tardes, según sea la hora en que vean este video. Soy Felipe Santa Cruz Villaseñor, el que ha estado publicando videos en este canal. En esta ocasión presentaré un cuento autobiográfico escrito por el Dr. Ibrahim Santa Cruz Villaseñor. En este cuento relata su experiencia como estudiante del primer grado en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la comunidad del Salitre, municipio de Churumuco, Michoacán, así como sus vivencias dentro del núcleo familiar. Ojalá que les guste. El primer año en la escuela. Ir a la escuela pública era motivo de controversia familiar. La abuela materna y sus hermanos mantenían la idea de que la escuela y el ejido eran una parte del comunismo que el gobierno estaba imponiendo a la gente. Ellos preferían a los maestros y a la instrucción particular, como había sido su experiencia en aquellos tiempos de rancheros propietarios de tierras y ganado, que, aunque venidos a menos, mantenían sus ideas conservadoras con una firmeza de cantera. Mis padres en cambio veían en la escuela un medio de progreso para las personas, saber leer y escribir era un bien muy valorado. Cuando cumplí los 8 años consideraron que había que ir a la escuela. En varias ocasiones, acompañado de mis padres, habíamos pasado cerca de la escuela más cercana a nuestra casa, incluso habíamos entrado en ella para saludar al maestro, que por cierto era mi padrino de bautizo. Un olor especial, desconocido para mí, llegaba a lo más profundo de mis sentidos. Se trataba de la resina de pino de los lápices, que junto con un coro de estudiantes que repetían como letanía el a, creaban un ambiente especial y temor para mis adentros a lo desconocido. Lleven a este muchacho orejón a la escuela para que don Pedro le eche chingadazos, decía mi abuela doña Guadalupe en tono de sarcasmo, y soltando carcajadas al ver mi cara de sorpresa. Eso es lo que quieren al ir a la escuela, mejor pónganlo a trabajar, replicaba mi abuela. Pasó el verano y llegó el día de ir a la escuela primaria rural Benito Juárez. Don Pedro Solorio no regresó después de las vacaciones. En su lugar llegó el joven profesor Artemio Villanueva Hernández con una visión renovada de la enseñanza. Dejaba atrás a la escuela lancasteriana basada en la idea de que la letra con sangre entra. Esto significaba que el aprendizaje requiere sacrificios. Por supuesto la lectura y la escritura también abandonó la memorización del abecedario, y lo que más celebraba yo era que había desaparecido aquella letanía de repetición que me taladraba el cerebro. También celebré que ya no estuviera don Pedro como maestro. Recuerdo muy bien aquella reata de jarcería que pendía doblada de un clavo en la pared del pasillo corredor afuera de las 2 aulas que tenía la escuela. Aquel instrumento pedagógico de corrección de alumnos, no era otra cosa más que el símbolo de la dureza con que había que considerar el paso por la escuela. Al maltrato los padres eran muy adeptos, pedían al profesor, échele fregadazo al muchacho, solo le encargo la cabeza. Las primeras letras que aprendí en la escuela tenían el antecedente el esfuerzo que mi padre hacía cotidianamente por ponerme a estudiar en casa. Casi nunca lo hice guiado por mi padre. Prefería la soledad del tapanco de la casa para ver las revistas de selecciones del Reader's Digest y el boletín de la URSS, 2 visiones opuestas, por cierto, que mostraban un mundo de colores desconocido para mí. La fascinación que me provocaba ver los catálogos con cualquier cantidad y variedad de mercancías que ofrecían por pedidos de correo postal cobrado o devuelto, COD. A pesar de este disfrute visual faltaba saber leer y escribir. Para ir a la escuela mi madre había confeccionado un bolsillo de tela para los útiles escolares y una gorra de beisbolista. Hay que presentarse bañado y con ropa limpia a la escuela, había señalado muy enfático el profesor. A unos 3 kilómetros estaba la escuela. La asistencia diaria consistía en 2 turnos, por la mañana y por la tarde. En el antiguo casco de la hacienda del Salitre se había habilitado la escuela primaria, ahí mismo vivía el profesor. Techo de teja, muros de adobe, puertas y ventanas de 2 hojas de madera de parota, y baldosas de barro en el piso, eran los materiales adecuados para una edificación estilo andaluz en un clima de la tierra caliente. Por las tardes tocaba hacer el aseo de la escuela. En cubetas acarreábamos agua del arroyo para regar el patio y no levantar polvo al barrer la tierra. En un día de clase, mi compañera de banquillo tuvo la urgente necesidad de ir al baño. Tanta era su timidez, que no se animó a pedir permiso,
y el esfínter no resistió más la tensión. Un líquido corporal bajó por el banquillo y llegó hasta el piso, donde corrió entre varias baldosas que enrojecieron igual que la autora de aquella desgracia personal. Maestro, Lucía se orinó. Gritaron casi en coro los compañeros cercanos de la tímida, apenada y sollozante Lucía. No puede ser. Lavamos el piso y ahí quedó agua, contestó el profesor. No, profesor, insistieron los sorprendidos estudiantes. Incrédulo, el profesor se hincó y casi pegó la nariz en aquella agua que empezaba a filtrarse entre la porosidad del suelo. Al incorporarse el profesor expresó, haciendo mil gestos en la cara: si son orines, Lucía, ve al baño por favor. Esa fue la voz imperativa de nuestro mentor en esa mañana de un hecho penoso para la reputación personal que seguro Lucía mantuvo muy fresco en su memoria, más que cualquier otro de quienes pudimos presenciar ese detalle en el aula escolar. Los libros escolares eran los de texto gratuitos. En la portada aparecía el rostro de bronce de Victoria Dorantes Sosa representando a la patria mexicana en la pintura de Jorge González Camarena. Hubo lecturas de estos libros que marcaron mi vida. Entre ellas, la biografía de un niño zapoteca que había nacido en Guelatao. Pastor de ovejas. Sus limitaciones sociales no le impidieron lograr una preparación académica para emprender luego una carrera política que lo llevó, primero a la gubernatura del estado, y luego a la presidencia de la nación. Una historia de vida simplemente extraordinaria. Digna de ejemplo y de confirmación de la frase popular querer es poder. La identificación con el pastor de Guelatao tenía que ver con mi experiencia como acompañante de Sergio, el pastor de cabras de mi abuela. Del corral salía Sergio todos los días por la mañana al pastoreo por las colinas que no eran ocupadas por las milpas. Yo, que era el acompañante, tomaba este paseo para divertirme. Subir a los árboles y cortar ramas con hojas que comía apresuradamente el rebaño de cabras. Disfrutar de los columpios de lianas. Atajar las cabras con el perro negro para que no cruzaran las milpas. Comer queso de cabra que elaboraba la abuela era un disfrute exquisito, aunque a Sergio nunca le gustó del todo y siempre preguntaba: Doña Lupita, ¿el queso es de vaquita o es de chivita? Doña Lupita no contestaba, porque daba por hecho que ya se sabía el origen de la ordeña del queso. Aunque un día sí contestó con bastante enfado: tú cómetelo, cabrón, ya sabes que es de leche de chiva. Aquel pastor de cabras y su acompañante siguieron comiendo tímidamente sin ningún sobresalto adicional por aquel día. El año escolar transcurrió con las clases diarias. Los festejos cívicos eran en el amplio patio de tierra arenosa. Ahí el profesor había construido un estrado para los bailables y los actos conmemorativos. El día del niño fue una excursión matutina a la huerta de mangos de El Varillo. Por la tarde hubo juego de piñatas. Las de los estudiantes contenían frutas y dulces que al romper la olla de barro caían precipitados al suelo y nosotros encima de ellos. Las piñatas de adultos tenían sorpresa. Al romper la primera de ellas salió una iguana que nadie espera. Entre gritos, risas y majaderías los adultos se hicieron a un lado de aquel asustado reptil. El 10 de mayo llevamos mañanitas a las casas de las madres de familia. Habíamos ensayado varios días previos a este festejo. El profesor con un acordeón nos acompañaba el canto en coro. Antes del amanecer estábamos llegando a las casas a dar las felicitaciones. Las madres, con una expresión de sorpresa y gratitud, nos ofrecían fruta de la temporada de aquella región, mangos, ciruelas, entre otras cosas más. El año escolar terminó. El profesor se casó con una muchacha de la comunidad. Salieron de vacaciones por el verano. El profesor no volvió a la escuela, ni él ni nadie más. Nadie supo la causa. Eso sí, había mucha especulación. Que el profesor había recibido malos tratos de algunos personajes conocidos en la comunidad, motivo por el cual habría pedido su cambio y recomendó que no hubiera ningún profesor más en aquella escuela. Así corrieron los rumores de la gente, pero nadie hacía nada para solucionar la situación. 1, 2 y 3 años pasaron igual sin escuela para los niños. Motivo por el cual emigré de la comunidad en busca de otra escuela, con el afán de seguir los pasos de aquel pastor de ovejas de Guelatao de los libros de la patria. Ibrahim Santa Cruz Villa. Esto es todo por esta ocasión. Si te gustó este video,
dale clic a la manita con el pulgar arriba y suscríbete. Aprovecho para hacer la recomendación de quedarse en casa, para poder vernos otra vez. También para hacer la aclaración de que no ando en la playa, la foto que tengo en mi perfil de Facebook es de hace 2 años. Nos oímos en el siguiente video. Que estén bien. Cuídense mucho.